Bienvenidos a La Macabra Historia. Hoy les traigo una de las historias más perturbadoras que he encontrado en mis investigaciones sobre la Sicilia de principios del siglo XX. Una historia que permaneció oculta por generaciones hasta que los últimos descendientes decidieron revelar la verdad. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de la familia Romano, una de las familias más respetadas de Sicilia, cuya fachada de honor y tradición ocultaba un secreto tan oscuro que cambió el destino de generaciones enteras. Esta historia contiene elementos perturbadores basados en hechos reales. Lo que hace esta historia particularmente inquietante es que no necesitamos de fantasmas ni de monstruos sobrenaturales para encontrar el verdadero horror. A veces, este se esconde en el corazón mismo de quienes deberían protegernos. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque solo entendiendo toda la historia comprenderás cómo una joven llamada Lucía Romano logró romper una maldición familiar que había condenado a las mujeres de su familia durante décadas, y cómo su testimonio, rescatado de cartas y diarios personales, nos sirve hoy como advertencia sobre los secretos familiares y el silencio cómplice de toda una comunidad. Si te gustan las historias reales que revelan los lados más oscuros de la naturaleza humana, te invito a suscribirte a La Macabra Historia y compartir este video para que estas verdades, por dolorosas que sean, no se pierdan en el olvido, porque recordar es la única forma de evitar que la historia se repita. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que hacen posible este canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdanos a llevar estas historias a más personas que, como tú, buscan conocer aquellas verdades que algunos preferirían mantener enterradas. Soy tu anfitrión de La Macabra Historia, y esto es El secreto macabro de la familia Romano, hija transformada en esposa. En la Sicilia de 1907, la familia Romano era sinónimo de respeto y tradición. Don Vittorio Romano, un hombre de 58 años, era propietario de una de las mayores plantaciones de olivos y viñedos de la región de Palermo. Con su imponente figura, siempre vestido de negro y con un bastón de empuñadura de plata, Don Vittorio era conocido por su carácter inflexible y su devoción a las tradiciones sicilianas. La familia Romano vivía en una imponente villa de piedra en las afueras de Palermo, rodeada de olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La propiedad había pertenecido a los Romano durante 5 generaciones, y don Vittorio se enorgullecía de mantener vivo el legado familiar. La villa Romano era un símbolo de estatus. Sus paredes de piedra caliza, sus suelos de mármol importado de Carrara y sus habitaciones decoradas con los mejores muebles traídos desde el continente la convertían en una de las residencias más impresionantes de toda Sicilia. Los jardines, cuidadosamente diseñados con fuentes de agua y estatuas clásicas, eran el escenario perfecto para las frecuentes reuniones de la alta sociedad siciliana. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de quienes visitaban la villa era el retrato que presidía el salón principal. Una hermosa mujer de unos 30 años, con cabello negro como el ébano y ojos color miel, vestida con un elegante traje de seda azul. Don Vittorio la presentaba a todos como su esposa, Sofía Romano. Mi querida Sofía falleció hace apenas un año, dando a luz a nuestro último hijo, explicaba don Vittorio a los visitantes con una tristeza que parecía sincera. Esta pintura es lo único que le queda a mis hijos para recordar a su madre. La familia estaba compuesta por don Vittorio y sus 4 hijos, Marco, el mayor, de 19 años, que estaba siendo preparado para heredar el negocio familiar, los gemelos Gabriele y Antonio, de 15 años, y la pequeña Isabella, de apenas un año, a quien todos culpaban por la muerte de su madre durante el parto. Pero había otro miembro de la familia que rara vez se mencionaba, Lucia, una joven de 20 años que don Vittorio presentaba como su sobrina, hija de un hermano fallecido. Lucia vivía en la villa desde que tenía memoria, pero ocupaba una posición extraña en la jerarquía familiar. No era tratada como una sirvienta, pero tampoco gozaba de los privilegios de los hijos legítimos. Lucía era una joven de belleza extraordinaria,
con el mismo cabello negro y ojos color miel que se apreciaban en el retrato de Sofía. Siempre vestida con sencillez, se encargaba principalmente del cuidado de la pequeña Isabela, a quien trataba con un cariño casi maternal. Lo que nadie en el pueblo sabía era que Lucía guardaba un secreto que la atormentaba día y noche. Un secreto que explicaría por qué a veces, cuando creía que nadie la observaba, se quedaba mirando fijamente el retrato de Sofía con una mezcla de dolor y rabia. El primer indicio de que algo no estaba bien en la familia Romano llegó con la visita del doctor Alessandro Bianchi, un joven médico recién llegado de Nápoles que había sido llamado para atender a Isabella, quien sufría de fiebres frecuentes. Mientras examinaba a la niña en presencia de Lucía, el doctor Bianchi no pudo evitar notar el extraordinario parecido entre la joven y el retrato de Sofía que colgaba en la pared. Disculpe mi atrevimiento, señorita Lucía, pero el parecido entre usted y la señora Sofía es realmente sorprendente. ¿Eran parientes cercanas? La pregunta hizo que Lucía palideciera visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar mientras arropaba a Isabella. La señora Sofía era mi tía, respondió con voz apenas audible. La hermana de mi padre, el doctor. Bianchi asintió, pero algo en la reacción de Lucía despertó su curiosidad. No era solo nerviosismo lo que detectaba en ella, sino un miedo profundo, casi visceral. Isabella estará bien, dijo finalmente el médico, cambiando de tema al notar la incomodidad de la joven. Solo necesita estos medicamentos y mucho descanso. Mientras el doctor Bianchi guardaba sus instrumentos en su maletín, Lucía pareció tomar una decisión repentina. «Doctor», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos, «¿podría visitarlo en su consulta? Hay algo que me preocupa sobre mi salud». El médico, intrigado, asintió. «Por supuesto, señorita Lucía. Mi consulta está abierta todas las mañanas en el pueblo». Lo que el doctor Bianchi no podía imaginar era que esa simple conversación desencadenaría una serie de eventos que revelarían el oscuro secreto que la familia Romano había mantenido oculto durante años. Un secreto que cambiaría para siempre su percepción de la respetable familia y de toda la sociedad siciliana. Mientras tanto, en el despacho de la villa, don Vittorio revisaba su correspondencia cuando su hijo mayor, Marco, entró sin llamar, visiblemente alterado. «Padre, he visto a Lucía hablando con el médico», dijo Marco con tono acusatorio. Parecían muy cercanos. Don Vittorio levantó la vista de sus papeles y una sombra cruzó su rostro. «¿De qué hablaban?», preguntó con una calma que contrastaba con la tensión repentina en sus hombros. «No lo sé con certeza, pero ella mencionó algo sobre visitarlo en su consulta», respondió Marco. Don Vittorio se levantó lentamente de su escritorio y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los olivares que se extendían hasta el horizonte, el imperio que había construido con tanto esfuerzo. «Marco», dijo finalmente, sin volverse a mirar a su hijo, «creo que es hora de que Lucía se case. Ya tiene edad suficiente, y tengo entendido que el hijo de don Salvatore Ricci está buscando esposa». Marco pareció sorprendido por el cambio de tema. «¿Carlo Ricci? Pero padre, ese hombre tiene la edad suficiente para ser su padre, y además vive en el otro extremo de Sicilia». «Precisamente», respondió don Vittorio, volviéndose finalmente para mirar a su hijo con una expresión indescifrable. «Precisamente». Mientras tanto, el doctor Bianchi abandonaba la villa Romano con una extraña sensación de inquietud. Algo en aquella familia no encajaba, y la reacción de Lucía a su inocente pregunta había despertado todas sus alarmas profesionales. Mientras conducía su carruaje de regreso al pueblo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven de ojos color miel, tan parecida al retrato de la difunta señora de la casa, y el miedo que había visto reflejado en su mirada. Lo que el doctor Bianchi no sabía era que estaba a punto de descubrir un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre su visión del mundo y lo enfrentaría a una decisión moral que pondría en peligro su carrera e incluso su vida. 3 días después de la visita del doctor Bianchi a la villa Romano,
Lucía finalmente encontró la oportunidad de escapar a la ciudad. Había esperado el momento en que don Vittorio y Marco estuvieran ocupados con los negocios familiares y los gemelos en sus lecciones con el tutor privado. El cielo de Palermo estaba cubierto por nubes grises que amenazaban tormenta, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Lucía mientras se dirigía a la consulta del doctor Bianchi. Vestida con sencillez y con un chal cubriéndole parcialmente el rostro para evitar ser reconocida, Lucía caminaba apresuradamente por las calles empedradas. La consulta del doctor Bianchi era modesta pero limpia, ubicada en una pequeña plaza cerca de la catedral. Cuando Lucía entró, la sala de espera estaba vacía, lo que la alivió enormemente. «Señorita Romano», la saludó el doctor Bianchi con una sonrisa amable. «Pase, por favor». Una vez en el despacho, Lucía permaneció de pie, retorciéndose nerviosamente las manos. «Doctor, lo que voy a decirle debe quedar entre nosotros», comenzó con voz temblorosa. «Si don Vittorio se enterara de que he venido aquí, o de lo que voy a contarle, temo por mi vida». El doctor Bianchi, sorprendido por la gravedad en su tono, le indicó que tomara asiento. «Tiene mi palabra, señorita Romano. Todo lo que me diga quedará bajo secreto médico». Lucía respiró hondo, como reuniendo todo su valor, y comenzó a hablar. El retrato que vio en la villa, la mujer del retrato, Sofía Romano no era mi tía. Se detuvo, con lágrimas asomando a sus ojos. Sofía Romano era mi madre. El doctor Bianchi asintió lentamente, esperando que continuara, aunque ya comenzaba a temer lo que vendría a continuación. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Poco después, don Vittorio, mi padre. Lucía casi escupió la palabra. Comenzó a tratarme de forma diferente. Me decía que me parecía tanto a mi madre que a veces era como si ella hubiera vuelto. Lucía se secó una lágrima con el dorso de la mano antes de continuar. Cuando cumplí 15 años, me obligó a ocupar el lugar de mi madre, en todo. La revelación cayó como una losa sobre la consulta. El doctor Bianchi palideció, comprendiendo finalmente el horror que esta joven había vivido. Me dijo que era tradición familiar, que así se preservaba la pureza de la sangre romano. Me contó que su propio padre había hecho lo mismo con su hermana, y que era un honor para mí continuar con la tradición. Lucía continuó su relato, explicando cómo don Vittorio había fabricado la historia de que ella era su sobrina, hija de un hermano inexistente, mientras en privado la obligaba a ser su esposa. Los 4 hijos menores de don Vittorio eran en realidad sus propios hermanos. «Isabela no es mi hermana, doctor», dijo Lucía con voz quebrada. «Es mi hija». El doctor Bianchi se levantó de su asiento, horrorizado y furioso a partes iguales. «Esto es monstruoso, señorita Lucía. Debe denunciarlo a las autoridades». Lucía soltó una risa amarga, sin alegría. «¿Las autoridades? Don Vittorio es la autoridad en Palermo. El alcalde cena en nuestra mesa cada mes. El jefe de la policía debe su puesto a la influencia de mi padre. ¿Quién me creería? Para todos soy solo la sobrina huérfana a quien don Vittorio acogió generosamente». «¿Y por qué ha decidido contármelo ahora?», preguntó el médico, aún conmocionado por la revelación. «Porque ayer escuché a mi padre hablar con Marco. Van a casarme con Carlo Ricci, un hombre de 50 años que vive en el otro extremo de Sicilia. Quieren alejarme de Isabella». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. «No puedo abandonar a mi hija, doctor. Si me envían lejos, Isabella crecerá creyendo que su madre murió en el parto, y temo que cuando crezca la historia se repita con ella». El doctor Bianchi se pasó una mano por el rostro, abrumado por la magnitud de la situación. «Necesito pruebas. Algo que respalde su historia si queremos tener alguna posibilidad contra alguien tan poderoso como don Vittorio». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «Las tengo. Mi madre, la verdadera Sofía, dejó un diario escondido que encontré años después de su muerte. En él describe cómo ella también fue víctima de su propio padre, el abuelo de don Vittorio. Al parecer esta abominación ha sido una práctica en la familia Romano durante generaciones.
¿Dónde está ese diario ahora?, preguntó el médico. Escondido en mi habitación, en la villa. También tengo cartas que don Vittorio me obligaba a escribir, donde me hacía confesar mi amor por él. Las guardaba como trofeos, pero logré robar algunas. Un rayo iluminó la consulta, seguido por el estruendo de un trueno. La tormenta que se había estado gestando finalmente estallaba sobre Palermo. «Lucia», dijo el doctor Bianchi con determinación, «voy a ayudarla. Conozco a alguien en Nápoles, un juez que no teme a los poderosos, pero necesitamos esas pruebas. Volveré mañana con el diario y las cartas», prometió Lucia, levantándose para marcharse. «Pero debo ser cuidadosa. Si don Vittorio sospecha algo...» No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que estaba en juego. Mientras Lucia se disponía a salir, el doctor Bianchi la detuvo. «Una última pregunta, señorita Lucia. El retrato... ¿Por qué mantiene don Vittorio un retrato tan prominente de su esposa si quiere mantener en secreto su verdadera relación con usted?» Lucia se volvió con una expresión de profunda tristeza. «Ese no es un retrato de mi madre, doctor. Es un retrato mío, pintado hace 2 años. Don Vittorio le dijo al artista que pintara a su esposa Sofía. Después, cuando murió en el parto, lo colgó en el salón como recuerdo de su amada esposa». La revelación dejó sin palabras al doctor Bianchi, que solo pudo observar cómo Lucia se cubría nuevamente con el chal y salía a la tormenta que azotaba Palermo. Mientras tanto, en la Villa Romano, don Vittorio recibía una visita inesperada. Carlo Ricci, el hombre al que pretendía casar con Lucia, había llegado antes de lo previsto. «Don Vittorio», saludó Ricci, un hombre corpulento, con un espeso bigote canoso. «He venido en cuanto recibí su mensaje. Me honra que haya pensado en mí para su sobrina». Don Vittorio sirvió 2 copas de vino y ofreció una a su invitado. «Carlo, viejo amigo, sabes que confío en ti como en pocos hombres. Mi sobrina Lucia es especial para mí. Necesito saber que estará con alguien que la mantendrá controlada». Carlo Ricci sonrió revelando una dentadura amarillenta. «He oído rumores, Vittorio, rumores sobre cómo las mujeres romano tienden a ser demasiado independientes. No te preocupes, sé cómo manejar a una esposa». Don Vittorio asintió, satisfecho. «Excelente. El matrimonio se celebrará en 1 semana. Cuanto antes mejor». En ese momento, Marco entró apresuradamente en el despacho. «Padre, disculpe la interrupción. Lucia no está en la villa. Nadie la ha visto desde esta mañana». Don Vittorio se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura frente a su invitado. «Probablemente haya ido al pueblo, quizás a la iglesia. Ya sabes cómo son las mujeres, siempre buscando consuelo espiritual». Pero una vez que Carlo Ricci se retiró a descansar del viaje, don Vittorio convocó a sus hijos mayores. «Marco, Gabriele, Antonio, quiero que vayan al pueblo y encuentren a Lucia, inmediatamente». «¿Y si se resiste a volver?», preguntó Gabriele. La expresión de don Vittorio se endureció. «Tráiganla de regreso a cualquier precio». En ese preciso momento, Lucia caminaba bajo la lluvia de regreso a la villa, ignorando que su breve ausencia ya había sido notada y que 3 carruajes con los hermanos Romano se dirigían al pueblo para buscarla. Lo que tampoco sabía era que un par de ojos la observaban desde las sombras. El doctor Bianchi había decidido seguirla para asegurarse de que llegara a salvo. La tormenta arreciaba, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal. Lucia apretó el paso, consciente de que cada minuto fuera de la villa aumentaba el riesgo de ser descubierta. El viento azotaba su chal y la lluvia empapaba su vestido, pero ella seguía avanzando, impulsada por una determinación nacida de la desesperación. Lo que ninguno de ellos podía prever era que esta noche, bajo la furia de los elementos, se desataría una tormenta aún más violenta en la Villa Romano, una que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. La lluvia caía con furia implacable sobre Palermo, convirtiendo las calles en ríos y obligando a todos a buscar refugio. Todos excepto Lucia, que avanzaba trabajosamente por el camino embarrado hacia la Villa Romano, y el doctor Bianchi,
que la seguía a una distancia prudente. A mitad de camino, Lucia escuchó el sonido de caballos y carruajes acercándose. Alarmada, se ocultó tras un grueso olivo centenario justo a tiempo para ver pasar 3 carruajes con el emblema de los Romano, conducidos a toda velocidad hacia el pueblo. Reconoció a sus hermanos al frente de la comitiva y comprendió con horror que la estaban buscando. «Dios mío, ya saben que me he ido», murmuró para sí misma, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Aprovechando que los carruajes se dirigían en dirección contraria, Lucía abandonó su escondite y corrió hacia la villa con renovada urgencia. Necesitaba recuperar el diario de su madre y las cartas antes de que don Vittorio sospechara sus intenciones. El doctor Bianchi, que también había visto los carruajes, comprendió la gravedad de la situación. Aceleró el paso, decidido a no perder de vista a Lucia. Cuando finalmente llegó a la villa, Lucia entró por la puerta de servicio, empapada y jadeante. Una de las criadas, María, la vio y se acercó preocupada. «Señorita Lucia, todos la están buscando. Don Vittorio está furioso». «María, necesito que me ayudes», suplicó Lucía, agarrando las manos de la criada. «Necesito que vigiles si alguien viene mientras voy a mi habitación». María, que había servido en la casa desde que Lucía era niña y sentía un cariño especial por ella, asintió sin hacer preguntas. «Tenga cuidado, señorita. Don Carlo Ricci ha llegado hoy». Lucía palideció al escuchar el nombre de su prometido. Ahora tenía aún menos tiempo del que pensaba. Se deslizó sigilosamente por los pasillos de la villa hasta llegar a su habitación. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y corrió hacia la cama. Levantó el colchón y extrajo una tabla suelta del somier, revelando un escondite donde guardaba el diario de su madre y un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Justo cuando guardaba los documentos en un pequeño bolso, escuchó un ruido en la puerta. Alguien intentaba abrirla. «Lucía, ¿estás ahí?», era la voz de don Vittorio. Lucía se quedó paralizada por el miedo, aferrando el bolso contra su pecho. «Sé que estás ahí, Lucía. Abre la puerta inmediatamente». Con manos temblorosas, Lucía escondió el bolso bajo su cama y se acercó a la puerta. «Ya voy, padre», respondió, intentando que su voz sonara normal. Al abrir la puerta, se encontró con don Vittorio y Carlo Ricci. La mirada de su padre era fría como el hielo, pero mantenía una sonrisa falsa para su invitado. «Ah, aquí estás, querida. Estábamos preocupados», dijo don Vittorio con una calma que aterrorizó a Lucía. «¿Dónde has estado con este tiempo tan horrible?» «Fui a la iglesia, padre». «Necesitaba rezar», mintió Lucía, evitando mirar directamente a Carlo Ricci, cuya mirada lasciva la recorría de arriba abajo, deteniéndose en su vestido empapado que se pegaba a su cuerpo. «Una joven devota, me gusta», comentó Ricci con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carlo, permíteme presentarte formalmente a mi sobrina, Lucía», dijo don Vittorio. «Lucía, este es don Carlo Ricci, un viejo amigo de la familia, y, si Dios quiere, tu futuro esposo». Lucía hizo una reverencia mecánica, sintiendo náuseas. «Es un honor, don Carlo», murmuró. «El honor es mío, bellísima», respondió Ricci, tomando su mano y besándola demasiado tiempo. «Tu tío me ha hablado maravillas de ti. Lucía, cámbiate esas ropas mojadas y baja al comedor en media hora», ordenó don Vittorio. «Cenaremos con nuestro invitado y discutiremos los detalles del matrimonio». Una vez solos, don Vittorio cerró la puerta tras de sí y su falsa sonrisa desapareció. «¿Dónde estabas realmente?», preguntó con voz gélida. «Ya te lo dije, padre, en la iglesia». Don Vittorio se acercó tanto a ella que Lucía pudo oler el vino en su aliento. «No me mientas, Lucía. Te vieron hablando con el médico, ese Bianchi. ¿Qué le dijiste?». El corazón de Lucía dio un vuelco. Solo le pregunté por Isabela. Ha estado enferma y...». La bofetada fue tan repentina que Lucía no tuvo tiempo de reaccionar. Cayó al suelo, con la mejilla ardiendo. «No me tomes por estúpido». «Sé exactamente lo que estás tramando», siseó don Vittorio. «Pero no importa. En una semana estarás casada con Carlo y te irás a vivir a Catania.
Él sabe cómo manejar a las mujeres rebeldes. Se inclinó para susurrarle al oído. Y si intentas algo, cualquier cosa, recuerda que Isabela se queda aquí conmigo. Lucia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La amenaza implícita era clara. Si intentaba escapar o denunciar los abusos, nunca volvería a ver a su hija. Don Vittorio se incorporó ajustándose la chaqueta. «Media hora, Lucia. No me hagas subir a buscarte». En cuanto la puerta se cerró, Lucía se derrumbó en sollozos silenciosos. Su plan de escape se complicaba por momentos. No solo tenía que salvarse a sí misma, sino también a Isabela. Y ahora don Vittorio sospechaba de su visita al doctor Bianchi. Mientras tanto, en los jardines de la villa, el doctor Bianchi observaba la escena desde detrás de un seto. Había seguido a Lucía hasta allí y había conseguido escabullirse entre los terrenos, aprovechando la confusión causada por la tormenta. Vio cómo los carruajes regresaban del pueblo y cómo los tres hermanos Romano entraban apresuradamente en la villa. El médico sabía que debía actuar rápido. Si Lucía estaba en peligro, no había tiempo que perder. Pero también era consciente de que no podía enfrentarse solo a toda la familia Romano. Necesitaba ayuda. En ese momento, un relámpago iluminó la silueta de la villa y el doctor Bianchi tomó una decisión. Regresaría al pueblo, contactaría con su amigo el juez en Nápoles y volvería con ayuda. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde para Lucía y su hija. Dentro de la villa, la cena se desarrollaba en un ambiente de tensa cordialidad. Don Vittorio presidía la mesa, con Carlo Ricci a su derecha y Lucía a su izquierda. Los tres hermanos mayores también estaban presentes, lanzando miradas de desconfianza a Lucía. «Propongo un brindis», dijo don Vittorio, levantando su copa, «por la unión de las familias Romano y Ricci, que esta alianza traiga prosperidad a ambas casas». Todos levantaron sus copas excepto Lucía, que mantenía la mirada fija en su plato intacto. Lucía, la voz de don Vittorio, tenía un tono de advertencia. «No vas a brindar por tu compromiso». Con manos temblorosas, Lucía levantó su copa, pero antes de que pudiera decir nada, la puerta del comedor se abrió de golpe y María entró corriendo. «Don Vittorio, la pequeña Isabela tiene una fiebre altísima. No deja de llorar y está ardiendo». Lucía se levantó de inmediato, olvidando momentáneamente su situación. «Mi niña», exclamó, y salió corriendo hacia la habitación de Isabela sin esperar permiso. Cuando llegó, encontró a la niña en su cuna, con el rostro enrojecido por la fiebre y llorando desconsoladamente. Lucía la tomó en brazos, sintiendo el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. «Shh, mi amor, mamá está aquí», susurró, meciéndola suavemente. Don Vittorio y los demás llegaron momentos después. «Necesitamos al médico», dijo Lucía con firmeza, mirando directamente a don Vittorio. «Ahora». Don Vittorio dudó. Llamar al doctor. Bianchi era lo último que quería hacer, pero la salud de Isabela estaba en juego. «Marco, ve al pueblo y trae al médico», ordenó finalmente. Marco asintió y salió apresuradamente. Durante las siguientes horas, Lucía no se separó de Isabela, aplicándole paños fríos en la frente y tratando de que bebiera agua. Don Vittorio y Carlo Ricci esperaban en el despacho, mientras los gemelos hacían guardia en la entrada de la villa, esperando el regreso de Marco con el médico. Marco regresó pasada la medianoche, empapado y con el rostro descompuesto. «Padre, el doctor Bianchi no está en el pueblo. Su sirvienta dice que salió hace horas con urgencia hacia Nápoles. No volverá hasta dentro de 2 días». Don Vittorio golpeó la mesa con el puño, furioso. «Maldito sea ese hombre, justo cuando lo necesitamos». Pero su ira pronto dio paso a la sospecha. ¿Por qué el médico había partido tan repentinamente hacia Nápoles, el mismo día que Lucía había estado en el pueblo? La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. «Marco, quiero que registres la habitación de Lucía. Busca cualquier cosa sospechosa. Cartas, diarios, lo que sea». Marco asintió y subió sigilosamente las escaleras mientras don Vittorio se dirigía a la habitación de Isabela, donde Lucía seguía velando a la niña. «El médico no está», anunció desde la puerta.
Tendremos que arreglárnoslas sin él. Lucía levantó la mirada angustiada. Isabela necesita atención médica. Su fiebre no baja. Sobrevivirá, respondió don Vittorio con frialdad. Los romanos somos fuertes. En ese momento, Carlo Ricci apareció tras don Vittorio. Vittorio, creo que deberíamos adelantar la boda. Mañana mismo, si es posible. Lucía miró horrorizada de un hombre a otro. ¿Mañana? Pero Isabela está enferma. No puedo dejarla así. Don Vittorio esbozó una sonrisa cruel. No te preocupes por Isabela. Yo mismo me encargaré de ella. Las palabras, pronunciadas con falsa dulzura, helaron la sangre de Lucía. Sabía exactamente lo que su padre haría con Isabela una vez que ella no estuviera para protegerla. «No puedes hacer esto», susurró abrazando protectoramente a la niña. «Es tu propia hija». Carlo Ricci frunció el ceño, confundido. «¿Su hija? Creía que era tu hermana». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Don Vittorio lanzó una mirada asesina a Lucía. «Por supuesto que es su hermana», dijo finalmente. «Lucía está confundida por la preocupación. Isabela es mi hija con mi difunta esposa Sofía». Antes de que la situación pudiera complicarse más, Marco apareció en la puerta, sosteniendo el diario de la madre de Lucía y las cartas. «Padre, encontré esto escondido bajo la cama de Lucía». El rostro de don Vittorio se contorsionó de rabia al reconocer el diario. «Déjanos», ordenó a Carlo Ricci. «Tengo asuntos familiares que atender». Carlo, percibiendo la tensión, asintió y se retiró, no sin antes lanzar una mirada curiosa a Lucia, que seguía aferrada a Isabela. En cuanto Carlo salió, don Vittorio cerró la puerta con llave y se volvió hacia Lucia. «Así que esto es lo que tramabas», dijo, arrebatando el diario y las cartas de manos de Marco. «Pensabas exponerme, humillarme frente a toda Sicilia». «Solo quería proteger a mi hija», respondió Lucía, reuniendo todo su valor. «No dejaré que le hagas a ella lo que me hiciste a mí». Don Vittorio rió sin humor. «¿Y qué pensabas hacer? ¿Huir? ¿A dónde? No tienes a nadie, Lucía, nadie te creerá. Para el mundo eres mi sobrina y yo soy un respetable hombre de negocios». Se acercó a la chimenea encendida y arrojó el diario y las cartas al fuego. «No», gritó Lucia, pero Marco la sujetó, impidiéndole moverse mientras veía cómo las pruebas de su sufrimiento se convertían en cenizas. «Mañana te casarás con Carlo Ricci», sentenció don Vittorio. «Y si intentas algo, cualquier cosa, recuerda, Isabela pagará el precio». Con estas palabras, don Vittorio y Marco salieron de la habitación, dejando a Lucía encerrada con Isabela. En cuanto se quedó sola, Lucía se derrumbó junto a la cuna, llorando en silencio para no despertar a la niña. Su única esperanza ahora era el doctor Bianchi. Si realmente había ido a Nápoles a buscar ayuda, quizás aún había una posibilidad. Pero tendría que resistir al menos un día más en aquella casa de horrores. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el doctor Bianchi cabalgaba bajo la tormenta hacia Nápoles, llevando consigo una carta urgente para el juez Matteo Ferrante, un hombre conocido por su incorruptibilidad y su feroz sentido de la justicia. El médico sabía que estaba arriesgando su carrera y posiblemente su vida, pero no podía ignorar lo que había descubierto en la Villa Romano. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella noche la tormenta que azotaba Sicilia no era nada comparada con la tempestad de verdades y mentiras que estaba a punto de desatarse sobre la familia Romano, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados. Amigos de la macabra historia, antes de continuar con este relato perturbador, quiero tomarme un momento para agradecerles por acompañarnos en este viaje a las profundidades del horror humano. Si están disfrutando esta historia, les pido que se suscriban a nuestro canal y compartan este video. Sus comentarios y apoyo son lo que nos motiva a seguir desenterrando estas historias olvidadas que merecen ser contadas. Recuerden que en la macabra historia no necesitamos fantasmas ni monstruos sobrenaturales. La verdadera oscuridad suele esconderse tras las fachadas más respetables. Continuemos ahora con El secreto macabro de la familia Romano. La mañana del día siguiente amaneció con un cielo despejado.
como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Pero para Lucía, encerrada en la habitación de Isabela, la verdadera tormenta apenas comenzaba. La fiebre de Isabela había bajado ligeramente durante la noche, permitiendo a Lucía caer en un sueño inquieto junto a la cuna. Fue despertada bruscamente por María, la criada, que entró con una bandeja de desayuno y un vestido blanco. «Señorita Lucía», susurró María, asegurándose de que nadie la escuchara, «don Vittorio ordena que se prepare. La ceremonia será al mediodía». Lucía se incorporó alarmada. «¿Hoy? ¿Tan pronto?». María asintió, con lágrimas en los ojos. «Han venido sacerdotes, músicos, toda la alta sociedad de Palermo. Don Vittorio dice que es una ocasión especial que merece celebrarse por todo lo alto». Lucía comprendió inmediatamente la estrategia de su padre. Cuantos más testigos hubiera, menos probable sería que ella pudiera negarse o causar un escándalo. «María», Lucía tomó las manos de la criada. «Necesito tu ayuda. Si el doctor Bianchi regresa, debes decirle lo que está pasando». «El médico no regresará a tiempo», respondió María, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Pero hay algo que debo contarle, señorita. Algo sobre la señora Sofía, su madre». El corazón de Lucía dio un vuelco. María había servido en la casa desde antes de que ella naciera. Si alguien conocía la verdad, era ella. «Mi madre. ¿Qué sabes de ella?». María se acercó aún más, bajando tanto la voz que Lucía apenas podía oírla. «Su madre no murió de enfermedad como dice don Vittorio. Ella intentó escapar igual que usted. Cuando don Vittorio se enteró, la encerró en el sótano durante días, y cuando finalmente la dejó salir, ya no era la misma. Se lanzó desde la torre norte un mes después». Lucía se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Siempre había creído que su madre había muerto de fiebres, como le había dicho don Vittorio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó entre lágrimas. «Tenía miedo, señorita. Don Vittorio me amenazó. Dijo que me pasaría lo mismo si alguna vez hablaba de ello». María extrajo un pequeño objeto de su bolsillo y lo puso en manos de Lucía. «Su madre me dio esto antes de morir. Dijo que algún día usted lo necesitaría». Era una pequeña llave de bronce, antigua y oxidada. «¿Qué abre?», preguntó Lucía examinándola. «El sótano viejo, bajo la bodega. Nadie ha entrado allí en años. Su madre dijo que hay otra salida, un túnel que lleva hasta los acantilados. Era una ruta de escape utilizada durante las invasiones sarracenas». La esperanza renació en el pecho de Lucía. Una vía de escape, una posibilidad de huir con Isabela. «María, necesito que me ayudes una vez más. Cuando todos estén ocupados con los preparativos de la boda, debes traer a Isabela aquí. Nos escaparemos juntas». María asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. «Lo intentaré, señorita. Pero tenga cuidado, los ojos de don Vittorio están en todas partes». Mientras tanto, en el gran salón de la villa, don Vittorio supervisaba personalmente los preparativos para la boda. Los sirvientes corrían de un lado a otro, colocando flores, preparando mesas y disponiendo sillas para los invitados. Carlo Ricci observaba la escena con satisfacción, fumando un puro en un rincón. «Has organizado todo con una rapidez impresionante, Vittorio», comentó. «Cualquiera diría que tienes prisa por deshacerte de tu sobrina». Don Vittorio esbozó una sonrisa tensa. «Lucía necesita disciplina, Carlo, y sé que tú eres el hombre adecuado para proporcionársela». Carlo soltó una risotada. «Oh, descuida. Tengo mis métodos para domar a las mujeres rebeldes. Tu sobrina aprenderá a respetarme, te lo aseguro». La conversación fue interrumpida por la llegada de Marco, que se acercó apresuradamente a su padre. «Padre, el sacerdote acaba de llegar, pero hay un problema. Dice que necesita hablar con Lucía antes de la ceremonia. Algo sobre asegurarse de su consentimiento». Don Vittorio frunció el ceño. «Malditos curas entrometidos. Ocúpate de él, Marco. Ofrécele vino, dinero, lo que sea necesario para que deje sus escrúpulos a un lado».
Marco asintió y se retiró, dejando a don Vittorio y Carlo nuevamente solos. «Pareces nervioso, Vittorio», observó Carlo. «¿Hay algo que debas saber sobre tu sobrina?» Don Vittorio se tensó visiblemente. «Nada que deba preocuparte. Solo es una joven impresionable. Ha leído demasiadas novelas románticas y tiene ideas extrañas sobre el matrimonio». Carlo asintió, aunque no parecía del todo convencido. «¿Sabes, Vittorio? Anoche me pareció oír algo extraño. Lucia llamó a la pequeña Isabela mi hija, y tú la corregiste bastante rápido». Don Vittorio palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Como te dije, Lucia es impresionable. Desde que Sofía murió en el parto, Lucia ha asumido el papel de madre con Isabella. A veces se confunde». Carlo dio una larga calada a su puro. «Es curioso, porque esta mañana, mientras paseaba por los jardines, me encontré con uno de tus sirvientes más viejos, un hombre llamado Antonio, creo. Cuando le pregunté por la difunta Sofía, me contó una historia bastante diferente». Don Vittorio se puso rígido. «¿Qué te dijo?» «Me dijo que Sofía murió hace 10 años, no hace 1, y que se suicidó lanzándose desde la Torre Norte». Un silencio tenso cayó entre los dos hombres. Finalmente, don Vittorio habló con voz controlada. «Antonio es viejo y confunde las historias. Mi esposa Sofía murió hace 1 año, dando a luz a Isabela». Carlo Ricci sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «Por supuesto, Vittorio, por supuesto. Aunque debo decir que encuentro todo esto fascinante y potencialmente muy útil». Don Vittorio entendió inmediatamente la implicación. Carlo Ricci no era un tonto. Había adivinado, o al menos sospechaba, la verdad, y ahora intentaba utilizarla como moneda de cambio. «¿Qué quieres, Carlo?», preguntó directamente. «Oh, nada que no fueras a darme ya. La mano de tu sobrina en matrimonio, pero ahora también quiero la mitad de tus viñedos en Palermo, como regalo de bodas». Don Vittorio apretó los puños, pero sabía que estaba acorralado. Si Carlo revelaba sus sospechas, toda la fachada que había construido durante años se vendría abajo. «De acuerdo», accedió finalmente. «Los viñedos serán tuyos, pero quiero tu silencio absoluto sobre este asunto». Carlo extendió su mano. «Tienes mi palabra, Vittorio. Los secretos familiares deben permanecer en la familia, ¿no crees?». Mientras los dos hombres sellaban su pacto con un apretón de manos, Lucía ponía en marcha su plan de escape. Aprovechando que María había dejado la puerta sin llave, se deslizó sigilosamente fuera de la habitación, con la pequeña llave de bronce firmemente apretada en su mano. El desafío ahora era llegar al sótano sin ser vista. La villa bullía de actividad con los preparativos de la boda, lo que era tanto una ventaja como un inconveniente. Por un lado, había mucha gente que podría verla. Por otro, todos estaban demasiado ocupados para prestarle atención. Lucía se movió pegada a las paredes, aprovechando las sombras y los momentos en que los pasillos quedaban momentáneamente vacíos. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Finalmente, llegó a la puerta que conducía a las bodegas. La abrió con cuidado y descendió por la estrecha escalera de piedra. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaba, y el olor a vino añejo y tierra mojada llenaba sus fosas nasales. La bodega principal estaba iluminada por algunas antorchas en las paredes, pero Lucía sabía que el sótano viejo, del que le había hablado María, debía estar más allá, en la parte más antigua de la villa. Después de buscar durante lo que le pareció una eternidad, finalmente encontró una pequeña puerta de madera oscurecida por el tiempo, casi oculta tras unas enormes barricas. La cerradura estaba oxidada, pero cuando Lucia introdujo la llave, ésta encajó perfectamente. Con un chirrido que le puso los pelos de punta, la puerta se abrió, revelando una escalera que descendía aún más profundamente en la oscuridad. Lucía tomó una de las antorchas de la pared y comenzó a bajar, sosteniendo la llama frente a ella para iluminar el camino. Los escalones eran antiguos y resbaladizos, y tuvo que avanzar con extrema precaución. Cuando llegó al final de la escalera, la luz de la antorcha reveló una amplia cámara subterránea, con paredes de piedra cubiertas de musgo.
El aire era frío y estancado, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Lucía no fue el túnel de escape que buscaba, sino algo mucho más perturbador. Las paredes estaban cubiertas de nombres y fechas, escritos con lo que parecía ser carbón o tiza. Acercándose más, Lucía comprendió con horror lo que estaba viendo. Eran nombres de mujeres, todas ellas con el apellido Romano, y junto a cada nombre había dos fechas, una de nacimiento y otra de muerte. La mayoría habían muerto jóvenes, entre los 20 y 30 años. Y entonces, en la parte más reciente de la lista, vio el nombre de su madre, Sofía Romano, 1862-1897. Y debajo, escrito con la misma mano temblorosa, un mensaje que le heló la sangre. Que Dios perdone lo que no pude impedir, que mi hija Lucía encuentre la libertad que yo nunca tuve. Las lágrimas nublaron la visión de Lucía. Su madre había estado allí, en ese mismo sótano, probablemente encerrada como castigo por intentar escapar. Y antes de morir, había dejado este mensaje para ella, junto con la llave y el conocimiento del túnel de escape. Determinada a no defraudar el último deseo de su madre, Lucía secó sus lágrimas y continuó explorando la cámara. En el extremo opuesto, parcialmente oculta tras una pila de escombros, encontró otra puerta, más pequeña y en peor estado que la anterior. Empujándola con todas sus fuerzas, la puerta cedió finalmente, revelando un estrecho túnel que se adentraba en la oscuridad. «Lo encontré», susurró Lucía para sí misma. «Mamá, lo encontré». Con renovada esperanza, Lucía regresó apresuradamente por donde había venido. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para regresar con Isabela y escapar por el túnel antes de que la obligaran a casarse con Carlo Ricci. Lo que Lucía no sabía era que mientras ella descubría el secreto del sótano, otro descubrimiento igualmente importante estaba teniendo lugar a kilómetros de distancia, en Nápoles, donde el doctor Bianchi finalmente se reunía con el juez Matteo Ferrante. «Lo que me estás contando es monstruoso, Alessandro», dijo el juez después de escuchar el relato del médico. «Pero necesitamos pruebas concretas para actuar contra alguien tan poderoso como don Vittorio Romano». «Las pruebas existen», aseguró el doctor Bianchi. «Lucía tiene el diario de su madre y cartas que don Vittorio la obligó a escribir, y está dispuesta a testificar». El juez Ferrante se levantó de su escritorio y miró por la ventana, hacia el mar que separaba Nápoles de Sicilia. «Si lo que dices es cierto, no hay tiempo que perder. Don Vittorio intentará silenciarla de una forma u otra». Se volvió hacia el doctor Bianchi con determinación en su mirada. «Partiremos inmediatamente hacia Palermo. Llevaré conmigo una orden judicial y un destacamento de la Guardia Real. Don Vittorio Romano deberá responder por sus crímenes ante la ley». Mientras el doctor Bianchi y el juez Ferrante se preparaban para su viaje, ignoraban que estaban a punto de verse envueltos en una carrera contra el tiempo. Porque en la villa Romano, los preparativos para la boda ya estaban completados, y Lucía estaba a solo horas de ser entregada a un hombre que ahora compartía el oscuro secreto de don Vittorio, y estaba dispuesto a aprovecharse de él. El mediodía se acercaba inexorablemente, y con él, la hora fijada para la ceremonia matrimonial. La villa Romano resplandecía con decoraciones florales, y los invitados, la élite de la sociedad siciliana, comenzaban a llegar en lujosos carruajes. Lucía, nuevamente encerrada en su habitación, era preparada para la boda por dos criadas que la vestían con un elegante traje blanco. Su rostro, pálido y tenso, contrastaba dramáticamente con la alegría que debería reflejar una novia en su día especial. «Por favor», suplicó a una de las criadas, «necesito ver a Isabela antes de la ceremonia». Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. «Lo sentimos, señorita», respondió una de ellas. «Don Vittorio ha ordenado específicamente que nadie la vea hasta después de la ceremonia». Lucía cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Su plan de escape parecía cada vez más difícil de ejecutar. Sin Isabela no se iría, pero don Vittorio había previsto este movimiento
y había aislado estratégicamente a la niña. Cuando las criadas terminaron de prepararla, Lucía quedó sola frente al espejo, contemplando su imagen. El vestido de novia, de seda y encaje, había pertenecido a su madre. La misma madre que había sido obligada a casarse con su propio padre, perpetuando un ciclo de horror que ahora amenazaba con continuar a través de Isabela. «No», se dijo Lucía con repentina determinación, «esto termina hoy, conmigo». En ese momento, la puerta se abrió y entró don Vittorio, elegantemente vestido para la ocasión. Las criadas salieron apresuradamente, dejándolos solos. «Estás hermosa, Lucía», dijo don Vittorio acercándose a ella, «igual que tu madre el día de nuestra boda». Lucía se tensó, pero mantuvo la compostura. «¿Dónde está Isabela?», preguntó directamente. «A salvo», respondió don Vittorio, «y seguirá así mientras tú cumplas con tu parte. Carlo Ricci es un buen partido, Lucía. Rico, influyente, respetado. Te tratará bien si te comportas». «Ambos sabemos que eso no es cierto», replicó Lucía con amargura. «Lo has comprado con la promesa de tus viñedos, ¿no es así? Y ahora conoce nuestro secreto». Don Vittorio pareció sorprendido por un momento, pero luego sonrió fríamente. «Eres más astuta de lo que pensaba. Sí, Carlos sabe lo suficiente para ser peligroso, pero también sabe que le conviene mantener la boca cerrada. Los negocios son los negocios, Lucía». «¿Y qué hay de Isabela?», preguntó Lucía controlando su temor. «¿Qué pasará con ella cuando yo me vaya?». Don Vittorio se acercó aún más, hasta que su rostro quedó a centímetros del de Lucía. «Isabela crecerá como mi hija, y algún día, cuando sea mayor, continuará con la tradición familiar». Las palabras, pronunciadas con una naturalidad aterradora, confirmaron los peores temores de Lucía. Don Vittorio planeaba hacer con Isabela lo mismo que había hecho con ella, lo que su padre había hecho con su hermana, lo que generaciones de hombres romano habían hecho con las mujeres de su propia sangre. «Nunca lo permitiré», declaró Lucía, enfrentándose a su padre sin miedo por primera vez en su vida. «Prefiero morir». Don Vittorio rió, como si le hubieran contado una broma particularmente divertida. «No seas dramática, Lucía. Tu madre dijo exactamente lo mismo antes de lanzarse desde la torre, y mira dónde estamos ahora». La mención del suicidio de su madre fue como una puñalada para Lucía, pero también encendió una chispa de inspiración. «Quiero ver la torre», dijo repentinamente. «Antes de la ceremonia, quiero despedirme de mi madre a mi manera». Don Vittorio la miró con suspicacia. «¿Para qué? ¿Para que intentes lo mismo que ella? No soy estúpido, Lucía». «Sabes que no lo haré», respondió Lucía con calculada mansedumbre. «No abandonaré a Isabela. Solo quiero un momento para rezar por mi madre antes de casarme». Don Vittorio pareció considerar la petición. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero Marco irá contigo, y tienes 10 minutos, ni uno más. Los invitados ya están llegando». Lucía asintió, ocultando cuidadosamente el alivio que sentía. No era exactamente lo que había planeado, pero era una oportunidad, una que tenía que aprovechar. Mientras tanto, en los jardines de la villa, los invitados tomaban sus asientos bajo un elaborado toldo blanco. Carlo Ricci recibía las felicitaciones de amigos y conocidos, pavoneándose como si ya fuera el dueño de la mitad de las tierras de los Romano. Entre la multitud, pasando casi desapercibida, María, la fiel criada, observaba la escena con creciente ansiedad. En sus brazos llevaba a la pequeña Isabela, vestida con un precioso vestido de encaje para la ocasión. La niña parecía completamente recuperada de su fiebre y sonreía y balbuceaba, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. María había intentado llevar a Isabela a Lucía como había prometido, pero la vigilancia en la villa era demasiado estricta. Ahora su única esperanza era encontrar un momento durante la ceremonia para escabullirse con la niña y entregarla a Lucía. En la torre norte de la villa, la más antigua y elevada de todas, Lucía y Marco subían por la estrecha escalera de caracol. La torre, raramente utilizada, estaba llena de polvo y telarañas. «Date prisa», gruñó Marco,
empujando a Lucía por la espalda. Padre dijo 10 minutos. Cuando llegaron a la cima, Lucía salió a la pequeña terraza circular que coronaba la torre. Desde allí se podía ver toda la propiedad de los Romano, los olivares, los viñedos, las tierras que se extendían hasta el horizonte. Y más allá, el mar, azul e infinito, símbolo de una libertad que siempre había parecido inalcanzable. «Aquí es donde murió tu madre», dijo Marco con crueldad deliberada. Se lanzó como una cobarde en lugar de aceptar su destino. Lucía no respondió. Se acercó al borde de la terraza y miró hacia abajo. La caída era vertiginosa, directamente sobre las rocas del acantilado. Nadie podría sobrevivir a semejante salto. «¿No estás pensando en hacer lo mismo, verdad?», preguntó Marco, observándola con una mezcla de burla y preocupación. «Porque padre me culparía a mí». «No», respondió Lucía volviéndose hacia su hermano. «No voy a saltar, pero hay algo que debes saber, Marco». Se acercó a él, hasta que quedaron frente a frente. «Isabela no es solo mi hija, también es tu hermana, tu propia sobrina. Y si permites que padre continúe con esta abominación, algún día te obligará a ti a hacer lo mismo con ella». Marco palideció visiblemente. A pesar de su lealtad a don Vittorio, nunca había considerado esa posibilidad. «Estás mintiendo», balbuceó. «Padre nunca...» «¿Nunca qué?», lo interrumpió Lucia. «¿Nunca me obligó a mí? ¿Nunca obligó a mi madre? ¿Nunca planeó hacer lo mismo con Isabella cuando creciera? Sabes que estoy diciendo la verdad, Marco. Lo has visto con tus propios ojos». Marco retrocedió visiblemente perturbado. «No quiero oír más», dijo, dirigiéndose hacia la escalera. «Tu tiempo se acabó. Volvemos a la ceremonia». Pero Lucía no se movió. «Marco, ayúdame a escapar con Isabela. Puedes redimirte. Puedes poner fin a esta maldición familiar». Marco se detuvo dudando. «¿Y qué pasaría conmigo? Padre me mataría». «No si tiene algo más de qué preocuparse», respondió Lucía. Y entonces le contó sobre el doctor Bianchi, sobre su viaje a Nápoles, sobre la posibilidad de que en ese mismo momento las autoridades ya estuvieran en camino para arrestar a don Vittorio. Marco escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al miedo y finalmente a una especie de resignación. «Siempre supe que esto no podía durar para siempre», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. «Siempre supe que algún día todo se vendría abajo». Miró a Lucía con nuevos ojos, como si la viera realmente por primera vez. «¿Qué quieres que hagan?», preguntó finalmente. El corazón de Lucía dio un vuelco de esperanza. «Ayúdame a encontrar a Isabela. La criada María la tiene. Luego, distrae a padre el tiempo suficiente para que podamos escapar por el túnel del sótano viejo». Marco frunció el ceño, confundido. «¿Qué túnel?». «No hay tiempo para explicaciones», respondió Lucía. «Solo necesito que confíes en mí. Por una vez en tu vida, Marco, haz lo correcto». Después de lo que pareció una eternidad, Marco asintió. «De acuerdo, te ayudaré, pero después me iré lejos de aquí. No quiero estar presente cuando padre caiga». Lucía sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo tambalearse. «Gracias, Marco», dijo, tomando las manos de su hermano. «Esto romperá la maldición de nuestra familia». Mientras tanto, en los jardines, la impaciencia comenzaba a extenderse entre los invitados. La hora fijada para la ceremonia había pasado, y no había señales ni de la novia ni de don Vittorio. Carlo Ricci, visiblemente irritado, se acercó a los gemelos, Gabriele y Antonio, que vigilaban la entrada de la villa. «¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está vuestro padre?». Los gemelos intercambiaron miradas incómodas. «Padre fue a buscar a Lucía», respondió Gabriele. «Deberían estar aquí en cualquier momento». Pero don Vittorio no estaba buscando a Lucía. Estaba en su despacho, recibiendo una noticia alarmante de uno de sus guardias. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, su voz tensa por la ira apenas contenida. «Sí, don Vittorio», respondió el guardia, un hombre de confianza que llevaba años a su servicio.
Acaba de llegar un mensaje de nuestro contacto en Nápoles. El doctor Bianchi se reunió con el juez Ferrante y ambos partieron hacia Palermo con una orden judicial y un destacamento de la Guardia Real. Don Vittorio golpeó el escritorio con tal fuerza que varias plumas saltaron al aire. «Maldita sea, ¿cuándo llegarán? Según nuestro informante, ya deberían estar en camino. Podrían llegar en cualquier momento». La mente de don Vittorio trabajaba a toda velocidad. Sus años de influencia y poder podrían no ser suficientes para salvarlo si las autoridades llegaban con pruebas sólidas. Necesitaba un plan de contingencia y rápido. «Prepara mi barco», ordenó finalmente. «El más rápido. Quiero que esté listo para zarpar en 1 hora». «¿Y la boda, señor?». Don Vittorio miró por la ventana hacia los invitados que esperaban bajo el toldo. «La boda se celebrará como estaba previsto. Necesito ganar tiempo. Después me llevaré a Isabela y me iré a Nápoles. Tengo contactos allí que pueden ocultarnos hasta que pase la tormenta». El guardia asintió y salió apresuradamente para cumplir las órdenes. En cuanto se quedó solo, don Vittorio sacó una pequeña llave de un cajón secreto de su escritorio. Era idéntica a la que María había entregado a Lucía, la llave del sótano viejo. «Así que conoces el túnel, Lucía», murmuró para sí mismo. «Igual que tu madre, pero no cometeré el mismo error 2 veces». Con la llave en el bolsillo, don Vittorio salió en busca de Lucía. La encontraría, la obligaría a casarse con Carlo Ricci como estaba planeado, y luego desaparecería con Isabela antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Lo que don Vittorio no sabía era que en ese preciso momento, Lucia y Marco bajaban apresuradamente de la Torre Norte. En lugar de dirigirse a los jardines donde esperaban los invitados, tomaron un pasillo lateral que conducía a las cocinas. Allí, como habían acordado, María esperaba con Isabela en brazos. «Señorita Lucia», exclamó la criada al verla, sorprendida de ver también a Marco. «¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicaciones», respondió Lucía tomando a Isabela en sus brazos y abrazándola con fuerza. «Marco nos ayudará a escapar». María miró a Marco con desconfianza. «¿Podemos confiar en él?». «Tendremos que hacerlo», respondió Lucía. «Es nuestra única oportunidad». Marco, que vigilaba nerviosamente la puerta, les hizo señas para que se apresuraran. «Rápido, por aquí. Padre podría aparecer en cualquier momento». Los 4 se deslizaron por un pasillo de servicio hasta llegar a la puerta que conducía a las bodegas. Descendieron rápidamente por la escalera, con Marco a la cabeza iluminando el camino con una antorcha. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Marco, mientras avanzaban entre las barricas de vino. «Al sótano viejo», respondió Lucía. «Hay un túnel que lleva hasta los acantilados. Era una ruta de escape utilizada durante las invasiones sarracenas». Marco parecía escéptico, pero continuó guiándolos hasta que llegaron a la pequeña puerta de madera oscurecida por el tiempo. «¿Es aquí?», preguntó, señalando la puerta. Lucia asintió y sacó la llave que le había dado María. La introdujo en la cerradura y con un chirrido la puerta se abrió. «Vamos», dijo, sosteniendo a Isabela con un brazo y tomando la antorcha con el otro. «No tenemos mucho tiempo». Descendieron por la estrecha escalera hasta llegar a la cámara subterránea. Marco se detuvo en seco al ver los nombres escritos en las paredes. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose para examinar las inscripciones. «La historia de nuestra familia», respondió Lucía con amargura. «La verdadera historia. Cada nombre es una mujer romano que sufrió el mismo destino que mi madre y yo». Marco recorrió los nombres con la mirada, deteniéndose en el de Sofía Romano. «No tenía idea», murmuró. «No sabía que esto venía de tan lejos». «Ahora lo sabes», dijo Lucia. «Y ahora sabes por qué tenemos que escapar. Por Isabela, para que su nombre no se añada a esta lista». El sonido de pasos en la escalera los sobresaltó a todos. Alguien más estaba bajando al sótano. «Rápido», urgió Marco. «El túnel». Lucía corrió hacia la pequeña puerta que había descubierto antes, con María siguiéndola de cerca. Marco se quedó atrás, preparado para enfrentarse a quien fuera que lo seguía. La puerta del túnel estaba entreabierta,
tal como Lucía la había dejado. Pero cuando intentó abrirla completamente, descubrió con horror que no se movía. «¡Está bloqueada!», exclamó, empujando con todas sus fuerzas. «Algo la bloquea desde el otro lado». En ese momento, la voz de don Vittorio resonó en la cámara. «Por supuesto que está bloqueada», dijo emergiendo de las sombras con una pistola en la mano. «¿Creías que no conocía la existencia del túnel? Lo sellé después de que tu madre intentara escapar por él». Lucia se volvió lentamente, con Isabela aún en brazos. María se situó protectoramente a su lado, mientras Marco permanecía inmóvil, atrapado entre su lealtad filial y su recién descubierta conciencia. «Se acabó, Lucía», continuó don Vittorio, avanzando hacia ellos. «Ahora, dame a Isabela y sube a casarte con Carlo Ricci como estaba planeado». «Nunca», respondió Lucia, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Prefiero morir aquí mismo». Don Vittorio sonrió con frialdad. «Esa es una opción, ciertamente. Pero entonces, ¿qué sería de la pequeña Isabela? ¿Quién la protegería de mí?». El chantaje emocional era evidente, y Lucia sintió que su determinación flaqueaba. No podía abandonar a Isabela a un destino peor que la muerte. «Marco», dijo don Vittorio, volviéndose hacia su hijo mayor, «toma a Isabela y llévala arriba. Luego regresa con algunos hombres para escoltar a Lucía a su boda». Marco miró a su padre, luego a Lucía y finalmente a la pequeña Isabela. En sus ojos se libraba una batalla moral. «No», dijo finalmente, colocándose junto a Lucía. «Esto tiene que terminar, padre. Lo que has hecho, lo que planeabas hacer con Isabela, es monstruoso». La expresión de don Vittorio se transformó en una máscara de furia. «Traidor», rugió. «Mi propio hijo. ¿Te atreves a desafiarme después de todo lo que he hecho por ti?». Levantó la pistola, apuntando directamente a Marco. «Apártate, o te juro por Dios que dispararé». El momento quedó suspendido en el tiempo, con la tensión tan palpable que parecía asfixiarlos a todos. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, cuando parecía que don Vittorio iba a cumplir su amenaza, un ruido ensordecedor llenó la cámara, el sonido de decenas de botas descendiendo por la escalera del sótano. «Don Vittorio Romano», retumbó una voz autoritaria, «en nombre de la ley, queda usted detenido». El doctor Bianchi y el juez Ferrante habían llegado, acompañados por un destacamento completo de la Guardia Real. Sus uniformes azules y dorados brillaban a la luz de las antorchas mientras rodeaban a don Vittorio. «Baje el arma, señor Romano», ordenó el juez Ferrante, un hombre de mediana edad con una expresión implacable. «No empeore su situación». Don Vittorio miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Estaba completamente rodeado, sin posibilidad de escape. Lentamente, bajó la pistola. «Esto no ha terminado», dijo mirando directamente a Lucía. «Nadie puede probar nada». «Te equivocas, padre», respondió Lucía, avanzando con Isabela aún en brazos. «El diario de mi madre puede haberse quemado, pero hay otras pruebas». Señaló las paredes del sótano con sus nombres y fechas. «Esta es la historia de nuestra familia, escrita por las propias víctimas. Y yo estoy aquí para testificar, para contar la verdad sobre lo que me hiciste a mí y lo que le hiciste a mi madre». El juez Ferrante examinó las inscripciones en las paredes, su expresión endureciéndose con cada nombre que leía. «Esto es abominable», murmuró. «Señor Romano, las acusaciones contra usted son extremadamente graves. Será juzgado por múltiples cargos, incluyendo...». Se detuvo mirando a Isabela y decidió no enunciar los crímenes en presencia de la niña. Dos guardias se acercaron a don Vittorio y lo esposaron. El hombre que una vez había sido el patriarca todopoderoso de la familia Romano, ahora parecía viejo y derrotado. Mientras lo escoltaban fuera del sótano, don Vittorio se detuvo junto a Lucía. «La sangre Romano corre por tus venas, Lucía», dijo en voz baja, solo para ella. «Y por las de Isabela. Nunca podrás escapar completamente de lo que somos». «Te equivocas, padre», respondió Lucía con serenidad. «A partir de hoy, Isabela y yo ya no somos Romano.
somos libres. 3 meses después, en una pequeña casa en las afueras de Nápoles, Lucía contemplaba el atardecer desde su jardín mientras Isabella jugaba a sus pies. La niña, ahora más grande y fuerte, balbuceaba alegremente mientras perseguía una mariposa. El doctor Bianchi se acercó trayendo una bandeja con té y galletas. «Se parece cada día más a ti», comentó, mirando a Isabella con afecto. Lucia sonrió, una sonrisa genuina que ya no estaba ensombrecida por el miedo. «Tiene mis ojos, pero espero que tenga un futuro muy diferente al mío». Después del arresto de don Vittorio, el juicio había sido rápido y contundente. Las pruebas, incluidos los testimonios de Lucía, Marco, María y varios sirvientes de la villa, fueron abrumadoras. Don Vittorio fue condenado a cadena perpetua y sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. Marco, que había testificado contra su padre, recibió una sentencia reducida por su complicidad pasiva y fue enviado a trabajar en las colonias africanas. Los gemelos, Gabriele y Antonio, considerados demasiado jóvenes para ser plenamente responsables, fueron puestos bajo la tutela de un tío lejano. Carlo Ricci, temiendo verse implicado en el escándalo, había huido a América, donde, según los rumores, se había visto obligado a trabajar como peón en los muelles de Nueva York. Lucia, por su parte, había encontrado refugio y apoyo en el doctor Bianchi, quien no solo la había ayudado durante el juicio, sino que también le había ofrecido un lugar seguro para vivir con Isabella. Con el tiempo, su amistad había evolucionado hacia algo más profundo, algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos valoraban enormemente. «Recibí una carta de María hoy», comentó Lucía tomando una taza de té. «Ha vendido la antigua propiedad de los Romano a un comerciante francés. Dice que la villa será demolida y en su lugar construirán un hotel». «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó el doctor Bianchi sentándose a su lado. Lucía reflexionó un momento antes de responder. «Aliviada», dijo finalmente. «Ese lugar contenía demasiados recuerdos oscuros, demasiado dolor. Es mejor que desaparezca». Tomó la mano del doctor Bianchi y la apretó suavemente. «Lo que le hicieron a mi madre y a todas las mujeres Romano antes que nosotras, no puede borrarse. Pero ya no define quién soy. Ya no temo al pasado». El doctor Bianchi sonrió devolviendo el apretón. «¿Y el futuro?», preguntó. Lucia miró a Isabella, que ahora dormitaba plácidamente en su regazo, y luego al horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el mar. «El futuro», dijo con voz firme, «es nuestro para construirlo, sin maldiciones familiares, sin secretos oscuros, solo nosotros, viviendo cada día como si fuera un regalo». Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Lucía Romano, la mujer que había sido obligada a ser la esposa de su propio padre, la mujer que había roto una maldición familiar que se extendía por generaciones, sintió por primera vez en su vida la verdadera libertad. La maldición de los Romano había terminado, y aunque las cicatrices permanecerían, ya no definirían el destino de Isabella ni el de las generaciones futuras. Porque algunas cadenas, por pesadas que sean, pueden romperse con suficiente valor y determinación, y Lucía había demostrado tener ambos en abundancia. Amigos y amigas de La Macabra Historia, hemos llegado al final de este relato perturbador pero necesario. La historia de Lucía Romano nos recuerda que a veces los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama o en armarios oscuros, sino que caminan entre nosotros, protegidos por el poder, el dinero y las apariencias respetables. Quiero agradecerles sinceramente por acompañarme en este viaje a los rincones más oscuros del alma humana. Su apoyo es lo que mantiene vivo este canal y lo que me permite seguir desenterrando estas historias que, por dolorosas que sean, merecen ser contadas. Si esta historia les impactó tanto como a mí, les pido que se suscriban a La Macabra Historia y compartan este video con aquellos que puedan apreciar este tipo de narrativas basadas en hechos reales. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta es un incentivo para continuar con esta labor. Recuerden que conocer nuestro pasado, incluso sus aspectos más terribles,
es fundamental para evitar repetir los errores de generaciones anteriores. Como dijo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde otra oscura verdad espera ser revelada. Hasta entonces, cuídense y recuerden, a veces la realidad supera con creces a la ficción. Gracias por su atención y buenas noches.